Segunda parte, capítulo 1. Inmediatamente después de mi arresto fui interrogado varias veces, pero se trataba de interrogatorios de identificación que no duraron largo tiempo. La primera vez el asunto pareció no interesar a nadie en la comisaría. Por el contrario, 8 días después el juez de instrucción me miró con curiosidad, pero me preguntó, para empezar, solamente mi nombre y dirección, mi profesión, la fecha y el lugar de nacimiento. Luego quiso saber si había elegido abogado. Reconocí que no, y simplemente por saber, le pregunté si era absolutamente necesario tener uno. ¿Por qué?, dijo. Le contesté que encontraba el asunto muy simple. Sonrió y dijo, es una opinión, sin embargo, ahí está la ley. Si no elige usted abogado, nosotros designaremos uno de oficio. Me pareció muy cómodo que la justicia se encargara de esos detalles. Se lo dije. Estuvo de acuerdo y llegó a la conclusión de que la ley estaba bien hecha. Al principio no le tomé en serio. Me recibió en una habitación cubierta de cortinajes. Sobre el escritorio había una sola lámpara que iluminaba el sillón, donde me hizo sentar mientras él quedaba en la oscuridad. Había leído una descripción semejante en los libros y todo me pareció un juego. Después de nuestra conversación, por el contrario, le miré y vi un hombre de rasgos finos, ojos azules hundidos, muy alto, con largos bigotes grises y abundantes cabellos casi blancos. Me pareció muy razonable y simpático en resumen, a pesar de algunos tics nerviosos que le estiraban la boca. Cuando salí, hasta iba a tenderle la mano, pero recordé a tiempo que había matado a un hombre. Al día siguiente, un abogado vino a verme a la prisión. Era bajito y grueso, bastante joven, con los cabellos cuidadosamente alisados. A pesar del calor, yo estaba en mangas de camisa. Llevaba traje oscuro, cuello palomita y una extraña corbata de gruesas rayas blancas y negras. Puso sobre la cama la cartera que llevaba bajo el brazo. Se presentó y me dijo que había estudiado el expediente. El asunto era delicado, pero no dudaba del éxito si le tenía confianza. Le agradecí y me dijo, vamos al grano. Se sentó en la cama y me explicó que habían tomado informes sobre mi vida privada. Se había sabido que mi madre había muerto recientemente en el asilo. Se había hecho entonces una investigación en Marengo. Los instructores se habían enterado de que yo había dado pruebas de insensibilidad el día del entierro de mamá. Usted comprenderá, me dijo el abogado. Me molesta un poco tener que preguntarle esto, pero es muy importante. Si no encuentro alguna propuesta, será un sólido argumento para la acusación. Quería que le ayudara. Me preguntó si había sentido pena aquel día. Esta pregunta me sorprendió mucho y me parecía que me habría hecho sentir muy molesto si yo hubiera tenido que formularla. Sin embargo, respondí que había perdido un poco la costumbre de interrogarme y que me era difícil informarle. Sin duda, quería mucho a mamá, pero eso no quería decir nada. Todos los seres normales habían deseado más o menos la muerte de aquellos a quienes amaban. Aquí el abogado me interrumpió y pareció muy agitado. Me hizo prometer que no diría tal cosa en la audiencia ni ante el juez instructor. Le expliqué que tenía una naturaleza tal que las necesidades físicas alteraban a menudo mis sentimientos. El día del entierro de mamá estaba muy cansado y tenía sueño, de manera que no me di cuenta de lo que pasaba. Lo que podía afirmar con seguridad es que hubiera preferido que mamá no hubiese muerto. Pero el abogado no pareció conforme. Me dijo, eso no es bastante. Reflexionó. Me preguntó si podía decir que aquel día había dominado mis sentimientos naturales. Le dije, no, porque es falso. Me miró de forma extraña, como si le inspirase un poco de repugnancia. Me dijo casi malignamente que en cualquier caso el director y el personal del asilo serían oídos como testigos y que podía resultarme una muy mala jugada. Le hice notar que esa historia no tenía relación con mi asunto, pero se limitó a responderme que era evidente que nunca había estado en relaciones con la justicia. Se fue con aire enfadado. Hubiese querido retenerle, explicarle que deseaba su simpatía, no para ser defendido mejor, sino, si puedo decirlo naturalmente. Me daba cuenta sobre todo de que lo ponía en una situación incómoda. No me comprendía y estaba un poco resentido conmigo. Sentía deseos de asegurarle que yo era como todo el mundo, absolutamente como todo el mundo, pero todo esto en el fondo no tenía gran utilidad y renuncié por pereza. Poco después me condujeron nuevamente ante el juez instructor. Eran las 2 de la tarde, y esta vez el escritorio estaba lleno de luz apenas tamizada por la cortina de gasa. Hacía mucho calor. Me hice sentar y con suma cortesía me declaró que por un contratiempo mi abogado no había podido venir, pero tenía derecho a no contestar a sus preguntas y de esperar a que el abogado pudiese asistirme. Dije que podía contestárselas. Apretó con el dedo un botón sobre la mesa. Un joven escribiente vino a colocarse casi a mis espaldas. Nos acomodamos ambos en los sillones. Comenzó el interrogatorio. Me dijo en primer término que se me describiría como un carácter taciturno y reservado, y quiso saber cuál era mi opinión. Respondí, nunca tengo gran cosa que decir.
por eso me callo. Sonrió como la primera vez. Estuve de acuerdo en que era la mejor de las razones y agregó: por otra parte, esto no tiene importancia alguna. Se calló, me miró y se irguió bruscamente, diciéndome con rapidez: quien me interesa es usted. No comprendí bien qué quería decir con eso y no contesté nada. Hay cosas, agregó, que no entiendo en su acto. Estoy seguro de que usted me ayudará a comprenderlas. Dije que todo era muy simple. Me apremió para que describiese el día. Le relaté lo que ya le había contado, resumido para él. Raimundo, la playa, el baño, la reyerta, otra vez la playa, el pequeño manantial, el sol y los 5 disparos de revólver. A cada frase decía: bien, bien. Cuando llegué al cuerpo tendido, aprobó diciendo: bueno. Me sentía cansado de tener que repetir la misma historia y me parecía que nunca había hablado tanto. Después de un silencio se levantó y me dijo que quería ayudarme, que yo le interesaba y que, con la ayuda de Dios, haría algo por mí. Pero antes quería hacerme aún algunas preguntas. Sin transición me preguntó si quería a mamá. Dije: sí, como todo el mundo. Y el escribiente, que hasta aquí escribía con regularidad en la máquina, debió de equivocarse de tecla, pues quedó confundido y tuvo que volver atrás, siempre sin lógica aparente, y el juez me preguntó entonces si había disparado los 5 tiros de revólver uno tras otro. Reflexioné y precisé que había disparado primero una sola vez y, después de algunos segundos, los otros 4 disparos. ¿Por qué esperó usted entre el primero y el segundo disparo?, dijo entonces. De nuevo revivió en mí la playa roja y sentí en la frente el ardor del sol, pero esta vez no contesté nada. Durante todo el silencio que siguió, el juez pareció agitarse. Se sentó, se revolvió el pelo con las manos, apoyó los codos en el escritorio y con extraña expresión se inclinó hacia mí. ¿Por qué? ¿Por qué disparó usted contra el cuerpo caído? Tampoco a eso supe responder. El juez se pasó las manos por la frente y repitió la pregunta con voz un poco más alterada. ¿Por qué? Es preciso que usted me lo diga. ¿Por qué? Yo seguía callado. Bruscamente se levantó, se dirigió a grandes pasos hacia el extremo del despacho y abrió el cajón de un archivo. Extrajo de él un crucifijo de plata que blandió volviendo hacia mí, y con voz enteramente cambiada, casi trémula, gritó: ¿Conoce usted a este? Dije: sí, naturalmente. Entonces me dijo muy deprisa y de un modo apasionado que él creía en Dios y que estaba convencido de que ningún hombre era tan culpable como para que Dios no le perdonase. Pero para eso era necesario que el hombre, por su arrepentimiento, se volviese como un niño cuya alma está vacía y dispuesta a aceptarlo todo. Se había inclinado con todo el cuerpo sobre la mesa, agitaba el crucifijo casi sobre mí. A decir verdad, yo había seguido muy mal su razonamiento, ante todo porque tenía calor, porque unos moscardones se posaban en mi cara, y también porque me atemorizaba un poco. Me daba cuenta al mismo tiempo de que era ridículo porque yo era un criminal. Después de todo, sin embargo, continuó, comprendí más o menos que en su opinión no había más que un punto oscuro en mi confesión. Era el hecho de haber esperado para tirar el segundo disparo de revólver. El resto estaba muy bien, pero él no comprendía por qué había esperado. Iba a decirle que hacía mal en obstinarse. El último punto no tenía tanta importancia, pero me interrumpió y me exhortó por última vez, irguiéndose entero y preguntándoseme si creía en Dios. Contesté que no. Se sentó indignado. Me dijo que era imposible, que todos los hombres creían en Dios, aun aquellos que lo volvían la espalda. Tal era su convicción, y si alguna vez llegara a dudar, la vida no tendría sentido. ¿Quiere usted, exclamó, que mi vida carezca de sentido? Según mi opinión, aquello no me concernía y se lo dije. Entonces me puso el Cristo bajo los ojos por sobre la mesa y gritó en forma irrazonable: Yo soy Cristo. Pido a éste el perdón de tus pecados. ¿Cómo puedes no creer que ha sufrido por ti? Me di perfecta cuenta de que me tuteaba, pero también estaba harto. Cada vez hacía más y más calor. Como siempre que siento deseos de liberarme de alguien a quien apenas escucho, puse cara de aprobación, con gran sorpresa mía. Exclamó triunfante. ¿Ves? ¿Ves? Decía. ¿No es cierto que crees y que vas a confiarte en él? Evidentemente. Dije no. Una vez más. Se dejó caer en el sillón. Parecía muy fatigado. Quedó un momento silencioso mientras la máquina, que no había cesado de seguir el diálogo, prolongaba todavía las últimas frases. Enseguida me miró atentamente y con un poco de tristeza murmuró: Nunca he visto un alma tan endurecida como la suya. Los criminales que han comparecido delante de mí han llorado siempre ante esta imagen del dolor. Iba a responder que eso sucedía justamente porque se trataba de criminales, pero pensé que yo también era criminal. Era una idea a lo que no podía acostumbrarme. Entonces el juez se levantó como si quisiera indicarme que el interrogatorio había terminado. Se limitó a preguntarme, con el mismo aspecto de cansancio, si lamentaba el acto que había cometido.
Reflexioné y dije que más que pena verdadera sentía cierto aburrimiento. Tuve la impresión de que no me comprendía, pero aquel día las cosas no fueron más lejos. Después de esto, volví a ver a menudo al juez de instrucción, pero cada vez estaba acompañado por mi abogado. Se limitaban a hacerme precisar ciertos puntos de las declaraciones precedentes, o el juez discutía los cargos con el abogado, pero, en verdad, no se ocupaban nunca de mí en esos momentos. Sin embargo, poco a poco cambió el tono de los interrogatorios. Parecía que el juez no se interesaba más por mí y que había archivado el caso, en cierto modo. No me habló más de Dios y no volví a ver más con la excitación del primer día. Las entrevistas se hicieron más cordiales, algunas preguntas, un poco de conversación con el abogado y los interrogatorios concluían. El asunto seguía su curso, según la propia expresión del juez. Algunas veces también, cuando la conversación era de orden general, me mezclaban en ella. Comenzaba a respirar. Nadie en esos momentos se mostraba malo conmigo. Todo era tan natural, tan bien arreglado y tan sobriamente representado, que tenía la ridícula impresión de formar parte de la familia, y al cabo de los 11 meses que duró la instrucción, puedo decir que estaba casi asombrado de que mis únicos regocijos hubiesen sido los raros momentos en los que el juez me acompañaba hasta la puerta del despacho, palmeándome el hombro y diciéndome con aire cordial: «Basta por hoy, señor Anticristo». Entonces me ponían nuevamente en manos de los gendarmes. Capítulo 2. Hay cosas de las que nunca me ha gustado hablar. Cuando entré en la cárcel comprendí al cabo de algunos días que no me gustaría hablar de esta parte de mi vida. Más tarde dejé de dar importancia a estas repugnancias. En realidad, yo no estaba realmente en la cárcel los primeros días. Esperaba vagamente algún nuevo acontecimiento. Todo comenzó después de la primera y única visita de María. Desde el día en que recibí su carta, me decía que no le permitían venir más porque no era mi mujer. Desde ese día sentí que la celda era mi casa y que mi vida se detenía allí. El día de mi arresto me encerraron al principio en una habitación donde había varios detenidos, la mayor parte árabes. Al verme, se rieron, luego me preguntaron qué había hecho. Dije que había matado a un árabe y quedaron silenciosos. Por un momento después cayó la noche. Me explicaron que había que arreglar la esfera en la que debía acostarme. Arrollando uno de los extremos podía hacerse una almohada. Toda la noche me corrieron las chinches en la cara. Algunos días después me aislaron en una celda en la que dormía sobre una tabla de madera. Tenía una cubeta para las necesidades y una jofaina de hierro. La cárcel se hallaba en lo alto de la ciudad y por la pequeña ventana podía ver el mar. Un día en que estaba aferrado a los barrotes con el rostro extendido hacia la luz, entró un guardia y me dijo que tenía una visita. Se me ocurrió que sería María, y era ella. Para ir al locutorio seguí por el largo pasillo, luego una escalera y para terminar otro pasillo. Entré en una gran habitación iluminada por una amplia abertura. La sala estaba dividida en tres partes por dos altas rejas que le cortaban a lo largo. Entre las dos rejas había un espacio de 8 o 10 metros que separaba a los visitantes de los presos. Vi a María enfrente de mí, con el vestido a rayas y el rostro tostado. De mi lado había una decena de detenidos, árabes la mayor parte. María estaba rodeada de moras y se encontraba entre dos visitantes, una viejecita de labios apretados, vestida de negro, y una mujer gorda, en cabeza, que hablaba muy alto y gesticulaba. Debido a la distancia que había entre las rejas, los visitantes y los presos se veían obligados a hablar muy alto. Cuando entré, el ruido de las voces, que rebotaba contra las grandes paredes desnudas de la sala, y la cruda luz que bajaba desde el cielo sobre los vidrios y rebotaba en la sala, me causaron una especie de aturdimiento. Mi celda era más tranquila y más oscura. Necesité algunos segundos para adaptarme. Sin embargo, concluí por ver cada rostro con nitidez, destacado a plena luz. Observé que un guardia estaba sentado en el extremo del pasillo entre las dos rejas. La mayor parte de los presos árabes, así como sus familias, estaban en cuclillas frente a frente, pero no gritaban. A pesar del tumulto, lograban entenderse hablando muy bajo. El murmullo sordo, surgido desde abajo, formaba un bajo continuo a las conversaciones que se entrecruzaban por sobre las cabezas. Observé todo rápidamente y avancé hacia María. Pegada ya a la reja me sonreía con toda el alma. La encontré muy bella, pero no supe decírselo. «¿Qué tal?», me dijo muy alto. «¿Qué tal? ¿Ya lo ves? ¿Estás bien? ¿Tienes todo lo que precisas?» «Sí, todo». Nos callamos y María seguía sonriendo. La mujer gorda aullaba a mi vecino, sin duda el marido, un sujeto alto, rubio, de mirada franca. Era la continuación de una conversación ya comenzada. «Juana no quiso tomarlo», gritaba a voz en cuello. «Sí, sí», decía el hombre. «Le dije que al salir volverías a llevártelo, pero no quiso tomarlo». María me gritó por su parte que Raimundo me mandaba saludos. Dije: «Gracias», pero mi voz quedó tapada por el vecino que preguntó si estaba bien. Su mujer rió y dijo
que nunca se había sentido mejor. El vecino de la izquierda, un jovenzuelo de manos finas, no decía nada. Noté que estaba frente a la viejecita y que ambos se miraban con intensidad, pero no tuve tiempo de observarlos más porque María me gritó que era necesario tener esperanza. Dije, sí. Al mismo tiempo la miraba, y tenía deseos de oprimirle el hombro por encima del vestido. Tenía deseos de tocar la tela fina, pues no sabía qué otra cosa podía esperar, pero sin duda era lo que María quería decir porque seguía sonriendo. Yo no veía más que el brillo de sus dientes y los pequeños pliegues de sus ojos. Gritó de nuevo, «Saldrás y nos casaremos», respondí. «¿Lo crees?» Pero lo dije sobre todo por decir algo. Dijo entonces rápidamente y siempre muy alto que sí, que saldría libre y que volveríamos a bañarnos. Pero la otra mujer aullaba por su lado y decía que había dejado un canasto en la portería. Enumeraba todo lo que había puesto en él. Habría que verificarlo, pues todo costaba caro. El otro vecino y su madre seguían mirándose. El murmullo de los árabes continuaba por debajo de nosotros. Afuera, la luz parecía hincharse contra la ventana. Se derramó sobre todos los rostros como un jugo fresco. Me sentí un poco enfermo y hubiese querido irme. El ruido me hacía daño, pero, por otro lado, quería aprovechar aún más la presencia de María. No sé cuánto tiempo pasó. María me habló de su trabajo y no cesaba de sonreír. Se cruzaban los murmullos, los gritos y las conversaciones. El único islote de silencio estaba a mi lado, en el muchacho y la anciana que se miraban. Poco a poco los árabes fueron llevados. No bien salió el primero, casi todo el mundo cayó. La viejecita se aproximó a los barrotes y, al mismo tiempo, un guardia hizo una señal al hijo. Dijo, «Hasta pronto, mamá», y ella pasó la mano entre los barrotes para hacerle un saludo lento y prolongado. La viejecita se fue mientras un hombre entraba y ocupaba el lugar. Con el sombrero en la mano, se introdujo a otro preso y hablaron con animación, pero a media voz porque la habitación había vuelto a quedar silenciosa. Vinieron a buscar al vecino de la derecha y su mujer le dijo sin bajar el tono, como si no hubiese notado que ya no era necesario gritar, «Cuídate y fíjate en lo que haces». Luego me llamó el turno. María hizo ademán de besarme, me volví antes de salir, permanecía inmóvil, con el rostro apretado contra la reja, con la misma sonrisa abierta y crispada. Poco después me escribió y, a partir de ese momento comenzaron las cosas de las que nunca me ha gustado hablar. De todos modos, no se debe exagerar nada, y para mí me resultó más fácil que para otros. Al principio de la detención lo más duro fue que tenía pensamientos de hombre libre, por ejemplo. Sentía deseos de estar en una playa y de bajar hacia el mar, al imaginar el rubio de las primeras olas bajo las plantas de los pies, la entrada del cuerpo en el agua y el alivio que encontraba. Sentía de golpe cuánto se habían estrechado los muros de la prisión, pero esto duró algunos meses. Después no tuve sino pensamientos de presidiario. Esperaba el paseo cotidiano que daba por el patio o la visita del abogado. Disponía muy bien el resto del tiempo. Pensé a menudo entonces que si me hubiesen hecho vivir en el tronco de un árbol seco, sin otra ocupación que la de mirar la flor del cielo sobre la cabeza, me habría acostumbrado poco a poco, hubiese esperado el paso de los pájaros y el encuentro de las nubes como esperaba aquí las curiosas corbatas de mi abogado y como, en otro mundo, esperaba pacientemente el sábado para estrechar el cuerpo de María. Después de todo, pensándolo bien, no estaba en un árbol seco. Había otros más desgraciados que yo. Por otra parte, mamá tenía la idea, y la repetía a menudo, de que uno acaba por acostumbrarse a todo. En cuanto a los demás, en general no iba tan lejos. Los primeros meses fueron duros, pero precisamente el esfuerzo que debía hacer ayudaba a pasarlos. Por ejemplo, estaba atormentado por el deseo de una mujer. Era natural. Yo era joven. No pensaba nunca en María particularmente, pero pensaba de tal manera en una mujer, en las mujeres, en todas las que había conocido, en todas las que circulaban y las que les había amado, que la celda se llenaba con todos sus rostros y que se poblaba con mis deseos. En cierto sentido esto me desequilibraba, pero en otro mataba el tiempo. Había concluido por ganar la simpatía del guardia jefe que acompañaba al mozo de la cocina a la hora de las comidas. El juez, quien primero me habló de mujeres, me dijo que era la primera cosa de la que se quejaban los otros. Le dije que yo era como ellos y que encontraba injusto ese tratamiento, pero, dijo, precisamente por eso les ponen a ustedes en la cárcel. ¿Cómo? ¿Para eso? Pues sí, la libertad es eso, se les priva de la libertad. Nunca había pensado en ello. Asentí. Es verdad, le dije. Si no, ¿dónde estaría el castigo? Sí, usted comprende las cosas, los demás no, pero concluyen por satisfacerse por sí mismos. El guardia se marchó enseguida. Hubo también los cigarrillos. Cuando entré en la cárcel me quitaron el cinturón, los cordones de los zapatos, la corbata y todo lo que llevaba en los bolsillos, especialmente los cigarrillos. Una vez en la celda pedí que me los devolvieran, pero se me dijo que estaba prohibido. Los primeros días fueron muy duros. Quizás haya sido esto lo que más me abatió.
Chupaba trozos de madera que arrancaba de la tabla de la cama. Soportaba duramente todo el día una náusea perpetua. No comprendía por qué me privaban de aquello que no hacía mal a nadie. Más tarde comprendí que también formaba parte del castigo, pero ya me había acostumbrado a no fumar más, y este castigo había dejado de ser tal para mí. Fuera de estas molestias, no me sentía demasiado desgraciado. Una vez más, todo el problema consistía en matar el tiempo. A partir del instante en que aprendí a recordar, concluí por no aburrirme en absoluto. Me ponía a veces a pensar en mi cuarto, y con la imaginación salía de un rincón para volver detallando mentalmente todo lo que encontraba en el camino. Al principio lo hacía rápidamente, pero cada vez que volvía a empezar era un poco más largo. Recordaba cada mueble, y de cada uno, cada objeto que en él se encontraba, y de cada objeto todos los detalles, y de todos los detalles una incrustación, una grieta o un borde gastado, los colores y las imperfecciones. Al mismo tiempo, ensayaba no perder el hilo del inventario, hacer una enumeración completa. Es cierto que fue al cabo de algunas semanas, pero podía pasar horas nada más con enumerar lo que se encontraba en mi cuarto. Así, cuanto más reflexionaba, más cosas desconocidas o olvidadas extraía de la memoria. Comprendí entonces que un hombre que no hubiera vivido más que un solo día podía fácilmente vivir 100 años en una cárcel. Tendría bastantes recuerdos para no aburrirse. En cierto sentido, era una ventaja. Existía también el sueño. Al principio dormía mal por la noche y nada durante el día. Poco a poco las noches fueron mejores y pude también dormir de día. Puedo decir que en los últimos meses dormía de 16 a 18 horas por día. Me quedaban por lo tanto 6 horas para matar con comida, las necesidades naturales, los recuerdos y la historia del checoslovaco. Entre el jergón y la tabla de la cama había encontrado en efecto, casi pegado al género, un viejo trozo de periódico, amarillento y transparente. Relataba un hecho policial cuyo comienzo faltaba porque había debido ocurrir en Checoslovaquia. Un hombre había partido de un pueblo checo para hacer fortuna. Al cabo de 25 años había regresado rico, con su mujer y un hijo. La madre y una hermana dirigían un hotel en el pueblo natal. Para sorprenderlas, había dejado a la mujer y al hijo en otro establecimiento, y había ido a casa de la madre, que no le había reconocido cuando entró. Por broma, se le ocurrió tomar una habitación. Había mostrado el dinero. Durante la noche, la madre y la hermana le habían asesinado a martillazos para robarle y habían arrojado el cuerpo al río. Por la mañana había venido la mujer y sin saberlo había revelado la identidad del viajero. La madre se había ahorcado, la hermana se había arrojado a un pozo. Debo de haber leído esta historia miles de veces. Por un lado era inverosímil, por otro era natural. De todos modos, me parecía que el viajero lo hubiera merecido en parte y que nunca se debe jugar. Así pasó el tiempo, con las horas de sueño, los recuerdos, la lectura del hecho policial y la alteración de la luz y de la sombra. Había leído que en la cárcel se concluía por perder la noción del tiempo, pero no tenía mucho sentido para mí. No había comprendido hasta qué punto los días podían ser a la vez largos y cortos, largos para vivirlos sin duda, pero tan distendidos que concluían por desbordar unos sobre los otros, perdían el nombre. Las palabras ayer y mañana eran las únicas que conservaban un sentido para mí. Cuando un día el guardia me dijo que estaba allí desde hacía 5 meses, le creí, pero no le comprendí. Para mí era el mismo día que se desarrollaba sin cesar en la celda y la misma tarea que proseguía. Ese día, después de la partida del guardia, me miré en el agua de la escudilla. Me pareció que mi imagen continuaba seria, aun cuando ensayaba sonreír. La agité delante de mí, sonreí y conservó el mismo aire severo y triste. El día concluía, y era la hora de la que no quiero hablar, la hora sin nombre, en la que los ruidos de la noche subían desde todos los pisos de la cárcel en un cortejo de silencio. Me acerqué a la claraboya y con la última luz contemplé una vez más mi imagen. Seguía siempre seria y nada tenía que sorprenderme, pues en ese momento yo lo estaba también. Pero al mismo tiempo, y por primera vez desde hacía largos meses, oí distintamente el sonido de mi voz. Reconocí que era la que resonaba desde hacía muchos días en mi oído y comprendí que durante todo ese tiempo había hablado solo. Recordé entonces lo que decía la enfermera en el entierro de mamá. No había escapatoria y nadie puede imaginar lo que son las noches en las cárceles.